La fotógrafa judía de 20 años, que voló un tren nazi, matando a 200 soldados. Vitka Kemner. Era julio de 1942. Una joven de apenas 20 años caminaba por las calles de Vilna, Lituania, con un vestido floreado y una sonrisa inocente en el rostro. Bajo ese vestido, pegada a su cuerpo, llevaba 25 kilogramos de explosivos caseros. Su corazón latía tan fuerte que temía que los soldados alemanes pudieran escucharlo. Pero ellos no sospechaban nada. ¿Cómo podrían? Era solo una chica. Esa noche, un tren militar alemán repleto de soldados que se dirigían al frente oriental explotó en 1000 pedazos. Más de 200 hombres murieron en segundos. Fue uno de los primeros actos de sabotaje judío en la Europa ocupada. Los nazis nunca imaginaron que la bomba había salido del gueto de Vilna. Nunca imaginaron que había sido obra de una mujer. Su nombre era Vitka Kemner. Y esta es su historia. Acto primero. La chica que amaba la luz. Vitka Kemner nació el 14 de marzo de 1920 en Kalisz, una pequeña ciudad en la frontera polaco-alemana. Un tercio de su población era judía. Las calles olían a pan recién horneado de las panaderías judías, y los viernes por la noche, las velas del Shabbat iluminaban las ventanas como pequeñas estrellas terrenales. Su familia era liberal, moderna. En casa no se hablaba yiddish, sino polaco. Sus padres tenían un negocio de comercio. Vitka creció rodeada de abuelos, tíos y primos que amaban la vida, la cultura, las discusiones filosóficas interminables. Era una niña independiente desde pequeña. Trabajaba desde temprana edad, ganando su propio dinero, sintiendo el orgullo de valerse por sí misma. Pero lo que más amaba Vitka era la fotografía. Le fascinaba capturar momentos. La luz del atardecer filtrándose entre los árboles. El rostro de su hermano menor riendo. Las manos arrugadas de su abuela tejiendo. Cada fotografía era un tesoro, un pedazo de vida congelado en el tiempo. Vitka soñaba con ser fotógrafa profesional, con viajar por el mundo capturando belleza. La fotografía es luz, le decía a sus amigas, y donde hay luz, hay esperanza. Pero la oscuridad estaba llegando. Cuando Vitka tenía solo 17 años, el 1 de septiembre de 1939, los bombarderos alemanes rugieron sobre Polonia como aves de presa metálicas. Las sirenas aullaban. Las bombas caían. El mundo que Vitka conocía comenzó a derrumbarse. Los nazis entraron en Kalisz en los primeros días de la invasión. Llegaron con sus uniformes impecables, sus botas brillantes, sus esvásticas rojas como sangre. Y llegaron con odio. Vitka vio cómo humillaban a su padre en plena calle, cómo obligaban a los judíos a barrer las aceras con sus propias manos, cómo arrancaban las barbas de los ancianos entre risas, cómo quemaban sinagogas mientras tomaban fotografías como recuerdo. Los nazis también amaban la fotografía, pero ellos capturaban humillación, no esperanza. Una noche, el padre de Vitka la llamó a su habitación. Su rostro, normalmente jovial, estaba gris de preocupación. «Tienes que irte», le dijo. «Tú y tu hermano. Vayan al este, a Vilna. Los soviéticos controlan esa zona. Estarán más seguros allí». «¿Y ustedes?», preguntó Vitka. «Nosotros somos viejos. Nadie se mete con los viejos. Pero tú eres joven, hermosa. Los nazis». Su voz se quebró. No necesitó terminar la frase. Vitka sabía lo que les hacían los nazis a las chicas judías, jóvenes y bonitas. Esa misma noche, con apenas una maleta y su cámara fotográfica, Vitka y su hermano de 13 años huyeron hacia el este. Dejaron atrás a sus padres, a sus abuelos, a sus primos. Los dejaron con la promesa de que se reencontrarían cuando la guerra terminara. Era una promesa que nunca se cumpliría. Vitka nunca volvió a ver a sus padres, nunca volvió a abrazar a sus abuelos. Toda su familia, toda esa tribu alegre y ruidosa
que llenaba las cenas del viernes de risas y discusiones, sería asesinada por los nazis. Pero en ese momento, mientras caminaba hacia el este bajo la lluvia fría de septiembre, Vitka todavía tenía esperanza. Todavía creía en la luz. Acto segundo. El gueto Vilna era una ciudad preciosa. La llamaban la Jerusalén de Lituania, por su vibrante vida cultural judía. Tenía bibliotecas repletas de textos sagrados, teatros donde se representaban obras en yiddish, escuelas donde los niños estudiaban tanto el Talmud como las ciencias modernas. Cuando Vitka llegó en el otoño de 1939, la ciudad estaba bajo control soviético. No era perfecto. Los comunistas no amaban la religión, pero al menos no había nazis. Al menos había paz relativa. Vitka dejó a su hermano pequeño con sus abuelos, que habían logrado llegar también a Vilna. Ella se unió a Ha-Shomer Ha-Tzair, un movimiento juvenil sionista. Allí conoció a jóvenes idealistas como ella. Soñaban con ir a Palestina, con construir un nuevo mundo. Hacían excursiones a los bosques cercanos, cantaban canciones en hebreo, debatían sobre política y filosofía hasta el amanecer. Fue allí donde conoció a Abba Kovner. Abba era un poeta, alto, de ojos intensos, con una voz que podía hipnotizar a una audiencia. Cuando recitaba sus poemas, las palabras parecían cobrar vida propia. Era carismático, apasionado, brillante, y Vitka quedó fascinada. Pero su amor tendría que esperar, porque el 22 de junio de 1941, Hitler traicionó a Stalin y lanzó la Operación Barbarroja. Los tanques alemanes cruzaron la frontera soviética como una avalancha de acero. Vilna cayó en días. Los alemanes llegaron a Vilna con una eficiencia aterradora. En cuestión de semanas, habían organizado pogromos. Lituanos locales, encantados de tener una excusa para su antisemitismo, se unieron a las matanzas. Arrastraban a judíos de sus casas, los golpeaban en las calles, los fusilaban contra las paredes. Más de 5.000 judíos fueron asesinados en los primeros días. Luego vino la orden. Todos los judíos debían trasladarse al gueto. En septiembre de 1941, 40.000 judíos fueron apiñados en 2 pequeños guetos en el corazón de Vilna. Las calles quedaron selladas con alambradas y guardias. Había carteles que advertían sobre peligro de plaga, como si los judíos fueran ratas portadoras de enfermedades. Vitka entró al gueto junto con miles de otros. Su pequeño apartamento ahora albergaba a 3 familias. Compartían una sola cocina, un solo baño. La comida escaseaba, el frío era penetrante, las enfermedades se propagaban. Pero lo peor no era el hambre ni el frío. Lo peor eran los rumores sobre Ponari. Ponari era un bosque a solo 10 kilómetros al sur de Vilna. Antes de la guerra, había sido un lugar de picnic, donde las familias iban los domingos a disfrutar del sol entre los pinos. Los niños volaban cometas, las parejas caminaban tomadas de la mano. Ahora era un matadero. Los nazis sacaban a judíos del gueto regularmente. Les decían que iban a campos de trabajo. Los subían a camiones y los llevaban a Ponari. Allí los obligaban a desnudarse al borde de fosas gigantes. Luego los fusilaban. Los cuerpos caían unos sobre otros, formando montañas de carne y sangre. 10.000, 20.000, 50.000. El bosque bebía sangre judía como la tierra sedienta bebe lluvia. Una noche de diciembre de 1941, una joven llamada Sonia llegó tambaleándose al gueto. Tenía los ojos desorbitados, la ropa cubierta de sangre que no era suya. Había estado en Ponari. La habían fusilado, pero la bala solo la había rozado. Cayó al foso entre los cadáveres. Esperó horas, inmóvil, respirando el olor a muerte. Cuando oscureció, trepó sobre los cuerpos de sus vecinos, de sus amigos, de su familia, y huyó. Contó su historia. Algunos la creyeron, muchos no.
Es imposible, decían los ancianos del Consejo Judío. Los alemanes no pueden estar matando a tanta gente. Debe ser un malentendido. Si nos portamos bien, si trabajamos duro, nos dejarán vivir. Pero Abba Kovner sí le creyó, y Vitka también. No iremos como ovejas al matadero. La noche del 31 de diciembre de 1941, mientras el resto del mundo celebraba la llegada de un nuevo año, Abba Kovner reunió a los jóvenes de Ha-Shomer, Ha-Tzair en un sótano secreto del gueto. Las velas parpadeaban, proyectando sombras danzantes en las paredes. Los jóvenes se sentaron en círculo, con los rostros tensos de anticipación. Abba se puso de pie. Su voz, normalmente suave cuando recitaba poesía, ahora era dura como el acero. Hermanos, hermanas, no nos engañemos más. Ponari no es un campo de trabajo, es un lugar de ejecución. Los alemanes no nos están deportando, nos están exterminando, y no se detendrán hasta que el último de nosotros esté muerto. Hubo murmullos de miedo, de negación. Pero podemos elegir cómo morir, continuó Abba. Podemos ir como ovejas al matadero, mansos y silenciosos. O podemos resistir, podemos luchar, podemos hacer que cada gota de nuestra sangre les cueste caro. Sacó un papel arrugado y leyó en voz alta el manifiesto que había escrito. No iremos como ovejas al matadero. Sí, somos débiles e indefensos, pero la única respuesta al asesino es la resistencia. Hermanos, es mejor morir como combatientes libres que vivir a merced de asesinos. Resistid, resistid hasta vuestro último aliento. Cuando terminó de leer, el silencio era absoluto. Luego Vitka se puso de pie. Estoy contigo, dijo simplemente. Uno a uno, los demás se levantaron también. Esa noche nació la FPO, Vereinigte Partisaner Organisatie, la Organización de Partisanos Unidos. Y Vitka Kemner, la joven que amaba capturar luz con su cámara, se convirtió en combatiente. Acto 3. La bomba. Preparación para la guerra. La FPO no tenía armas, no tenía dinero, no tenía entrenamiento militar. Lo que sí tenía era determinación. Comenzaron a organizarse en secreto. Dividieron el gueto en sectores. Asignaron comandantes. Establecieron códigos. Cada miembro de la FPO sabía que, cuando llegara el momento del levantamiento final, tenían que estar listos para luchar. Pero primero, necesitaban armas. Vitka se ofreció como voluntaria para una de las misiones más peligrosas: contrabandear armas hacia el gueto desde el exterior. Tenía una ventaja crucial. No parecía judía. Su cabello era castaño claro, su piel clara, sus rasgos arios, según los estándares nazis. Y hablaba un polaco perfecto, sin rastro del acento yiddish que delataba a muchos judíos. Con documentos de identidad falsos que la identificaban como Irena Adamowicz, una trabajadora polaca, Vitka comenzó a salir y entrar del gueto. Era aterrador cada vez. Los guardias alemanes la miraban con ojos de depredador. A veces le pedían que se levantara la falda para revisar que no llevaba contrabando. Ella sonreía, coqueteaba, hacía bromas, todo para no levantar sospechas. Y mientras tanto, llevaba granadas escondidas en su ropa interior. Llevaba balas cosidas en el dobladillo de su vestido. Llevaba mapas enrollados en el mango de su paraguas. Cada vez que cruzaba el punto de control sin ser descubierta, sentía que había ganado una pequeña batalla, el sistema de alcantarillado. Pero las armas pequeñas no eran suficientes. Necesitaban algo más grande. Necesitaban explosivos. Uno de los miembros de la FPO trabajaba en una fábrica alemana fuera del gueto. Con un riesgo inmenso, comenzó a robar pequeñas cantidades de explosivos y detonadores. Los escondía en su ropa, en sus zapatos, en cualquier lugar que pudiera. El problema era cómo meterlos al gueto. La solución fue el sistema de alcantarillado de Vilna. Las cloacas de la ciudad
eran un laberinto de túneles oscuros y fétidos que corrían bajo las calles, y algunos de esos túneles pasaban directamente debajo de las paredes del gueto. Vitka y otros partisanos comenzaron a usar las alcantarillas como su red de contrabando secreta. Se arrastraban por túneles llenos de excrementos, ratas y oscuridad absoluta. El olor era tan terrible que algunos vomitaban. El espacio era tan estrecho que apenas podían moverse, pero seguían adelante, porque cada gramo de explosivo que lograban pasar era una esperanza más de venganza. La primera operación. En mayo de 1942, la FPO decidió que era hora de actuar. Habían estado acumulando explosivos durante meses. Ahora, un joven llamado Itzke Matskevich, que había sido estudiante de ingeniería antes de la guerra, construyó una bomba casera. No era sofisticada. Era apenas un montón de explosivos conectados a un temporizador improvisado, hecho con un despertador viejo. Pero podía funcionar. La misión era simple en teoría, imposible en la práctica. Sacar la bomba del gueto, llevarla a las vías del tren que los alemanes usaban para transportar tropas al frente oriental y volarlas. Solo había un problema. ¿Quién podría llevar una bomba de 25 kilogramos a través de las calles de Vilna sin levantar sospechas? Todos los ojos se volvieron hacia Vitka. Ella no lo pensó dos veces. «Lo haré», dijo. La noche del 8 de julio de 1942, Vitka nunca olvidaría esa noche. Se vistió con su mejor ropa, un vestido floreado, zapatos cómodos pero elegantes, un suéter ligero. Se peinó cuidadosamente, se puso un toque de lápiz labial. Tenía que parecer una chica normal, saliendo a pasear. Ava Kovner la miró con una mezcla de orgullo y terror. «Si algo sale mal», comenzó a decir. «Nada saldrá mal», lo interrumpió Vitka, pero su voz temblaba ligeramente. Itzke llegó con la bomba envuelta en una manta. Era pesada, mucho más de lo que Vitka había imaginado. La ataron a su cuerpo con cuerdas, ajustándola para que quedara plana contra su torso y estómago. Luego le pusieron el vestido encima. Se veía embarazada. «Perfecta», dijo uno de los partisanos con una sonrisa amarga. «Los alemanes no sospecharán de una mujer embarazada». Vitka, Itzke y otro partisano llamado Moshe salieron del gueto al anochecer usando sus documentos falsos. El corazón de Vitka latía tan fuerte que estaba segura de que la bomba vibraba con cada pulsación. Caminaron por las calles de Vilna tratando de parecer casuales. Vitka charlaba sobre el clima, sobre qué cocinaría para la cena, sobre cualquier tontería que se le ocurriera. Pero sus ojos escaneaban constantemente los alrededores, buscando patrullas alemanas. Pasaron junto a un grupo de soldados alemanes que fumaban en una esquina. Uno de ellos silbó. Otro hizo un comentario sobre la rubia bonita. Vitka sonrió, saludó con la mano y siguió caminando. Cada paso era una agonía. La bomba pesaba como si llevara piedras. Las cuerdas le cortaban la piel. Sentía el sudor corriéndole por la espalda, pero siguió caminando. El momento de la verdad. Llegaron a las vías del tren cerca de medianoche. El lugar estaba sorprendentemente tranquilo. Solo se escuchaba el viento soplando entre los árboles y a lo lejos el ladrido de un perro. Itzke se arrodilló junto a las vías y comenzó a trabajar. Sus manos temblaban mientras colocaba la bomba cuidadosamente debajo de los rieles, asegurándose de que estuviera bien escondida. Ajustó el temporizador. 4 horas, susurró. Para cuando explote, estaremos de vuelta en el gueto. Vitka hacía guardia, mirando nerviosamente hacia ambos lados del camino. Cada sombra podría ser un soldado. Cada sonido podría ser una patrulla. De repente escuchó voces. «Alguien viene», siseó. Los tres se lanzaron detrás de unos arbustos, justo cuando una patrulla alemana
apareció por el camino. 2 soldados, hablando en voz baja, con sus rifles al hombro. Vitka contuvo la respiración. A través de las hojas, podía ver sus botas pasando a centímetros de donde estaban escondidos. Si los descubrían, los matarían en el acto. Los soldados se detuvieron. Uno sacó un cigarrillo. El otro encendió un fósforo. Vitka cerró los ojos, rogando a un Dios en el que ya no estaba segura de creer. Después de lo que pareció una eternidad, los soldados terminaron sus cigarrillos y continuaron su patrulla. Cuando sus pasos se desvanecieron en la distancia, Vitka finalmente respiró. «Vámonos», susurró Itzke. «Ya está hecho». La explosión regresaron al gueto en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Vitka se quitó las cuerdas que habían sostenido la bomba. Tenía marcas rojas profundas en la piel que tardarían días en desaparecer, pero no le importaba. Lo habían logrado. Ahora solo quedaba esperar. 4 horas, 3 horas, 2 horas. Vitka no podía dormir. Se sentó en la ventana de su pequeña habitación en el gueto, mirando hacia el sur, hacia donde estaban las vías del tren. Y entonces, justo antes del amanecer, lo vio. Un destello de luz naranja en el horizonte, seguido, segundos después, por el sonido de una explosión que hizo temblar las ventanas. Vitka se puso de pie de un salto. Su corazón se aceleró. ¿Lo habían logrado? ¿De verdad habían logrado? Al día siguiente, los rumores comenzaron a circular. Un tren militar alemán había explotado en las afueras de Vilna. Cientos de soldados muertos. Caos total. Los nazis estaban furiosos. Lanzaron investigaciones. Interrogaron a sospechosos. Pero nunca se les ocurrió buscar en el gueto judío. Después de todo, ¿cómo podrían unos judíos hambrientos y aterrorizados haber hecho algo así? El precio de la resistencia. Pero hubo un precio. Moshe, uno de los partisanos que había acompañado a Vitka esa noche, fue herido cuando el tren explotó. Los alemanes lo capturaron mientras intentaba huir. Lo torturaron durante días, tratando de que revelara quién más estaba involucrado. Moshe no dijo nada. Finalmente, los alemanes lo llevaron a Ponary y le dispararon en la cabeza. Tenía 19 años. Cuando Vitka se enteró de su muerte, lloró por primera vez desde que había llegado al gueto. Lloró por Moshe, lloró por sus padres, lloró por todos los que habían perdido. Pero cuando terminó de llorar, secó sus lágrimas y volvió al trabajo, porque la resistencia apenas comenzaba. Acto cuarto. Los Vengadores. La liquidación del gueto. Durante el año siguiente, la FPO continuó sus operaciones. Volaron más trenes, sabotearon fábricas alemanas, asesinaron colaboradores lituanos. Pero a medida que 1943 avanzaba, quedó claro que el tiempo del gueto se estaba acabando. Los nazis habían terminado de procesar la mayoría de los judíos de Vilna. De los 40.000 que habían sido encerrados en el gueto en 1941, quedaban menos de 20.000. El resto había sido asesinado en Ponary. En julio de 1943 comenzó la liquidación final. Los alemanes rodearon el gueto con cientos de soldados. Entraron casa por casa, arrastrando a la gente afuera. Los que resistían eran fusilados en el acto. Los demás eran cargados en camiones. La FPO sabía que este era el momento. Era hora de levantarse. Convocaron a todos los miembros. Distribuyeron las pocas armas que tenían. Algunas pistolas, granadas, cócteles Molotov. Prepararon barricadas. Pero cuando llegó el momento de la verdad, algo terrible sucedió. El Consejo Judío del Gueto, los ancianos que todavía creían que la cooperación los salvaría, traicionó a la resistencia. Les dijeron a los alemanes dónde estaban escondidos los líderes de la FPO. Les rogaron a los jóvenes que no resistieran, que no dieran a los nazis una excusa para matar a todos. Si luchan, suplicaba el líder del consejo,
matarán a miles en represalia. Sus padres, sus hermanos, sus vecinos, ¿quieren tener esa sangre en sus manos? Fue una decisión imposible. Al final, la FPO decidió no hacer un levantamiento masivo en el gueto. En su lugar, evacuarían a tantos combatientes como pudieran hacia los bosques cercanos, donde se unirían a los partisanos soviéticos. La huida por las alcantarillas. La noche del 1 de septiembre de 1943, Vitka lideró a un grupo de partisanos por las alcantarillas hacia la libertad. Era incluso peor de lo que recordaba de sus misiones de contrabando anteriores. El agua fétida les llegaba hasta las rodillas. Las ratas corrían sobre sus pies. El techo era tan bajo que tenían que arrastrarse en algunos lugares. La oscuridad era absoluta, y detrás de ellos podían escuchar las botas alemanas y los ladridos de los perros. «Más rápido», susurraba Vitka urgentemente. «Tenemos que movernos más rápido». Pero algunos estaban demasiado cansados, demasiado débiles, demasiado asustados. Vitka más tarde recordaría ese momento con dolor. Los hombres querían rendirse, estaban muy cansados, pero las mujeres dijimos, no, seguimos adelante, y tristemente nosotras lo logramos, y ellos no, porque los hombres estaban cansados, y nosotras también estábamos cansadas, pero las mujeres éramos más fuertes que los hombres. Después de horas en el infierno subterráneo, emergieron finalmente en los bosques al sur de Vilna. El aire fresco nunca había olido tan dulce, pero cuando Vitka miró atrás hacia el grupo, su corazón se hundió. Habían salido con 20 personas. Solo habían llegado 12. El bosque de Rudninkai. Los supervivientes se adentraron en el bosque de Rudninkai, a unos 30 kilómetros al sur de Vilna. Allí se encontraron con otros partisanos soviéticos. Pero la recepción no fue lo que esperaban. Muchos de los partisanos soviéticos eran antisemitas. Les dijeron a los judíos que no eran bienvenidos, que se fueran, que lucharan solos si querían luchar. Fue entonces cuando Ava Kovner tomó una decisión. Si no nos quieren, dijo, formaremos nuestro propio grupo, un grupo judío, y les mostraremos que somos tan buenos luchando como cualquiera. Así nació Hanok Mim, los Vengadores. El grupo estaba compuesto por unos 50 sobrevivientes del gueto de Vilna. Todos habían perdido a sus familias. Todos habían visto horror indescriptible. Y todos querían venganza. Vitka se convirtió en una de las lugartenientes principales de Ava. Juntos, planificaban operaciones, entrenaban reclutas y dirigían ataques contra los nazis. La vida en el bosque. Vivir en el bosque era brutal. En verano, los mosquitos eran una plaga constante. En invierno, el frío era tan intenso que algunos amanecían con los dedos negros por congelación. Comían lo que podían encontrar. Bayas, hongos, a veces un conejo o un ciervo que lograban cazar. Cuando la comida escaseaba, asaltaban granjas locales. Los campesinos lituanos los odiaban tanto como los alemanes. Dormían en refugios improvisados, hechos de ramas y hojas. Las lluvias los empapaban. El barro era constante. Pero Vitka nunca se quejó. De hecho, años después, cuando le preguntaron sobre ese tiempo, dijo algo sorprendente. Fueron los meses más felices de mi vida. ¿Felices? ¿En medio de la guerra, del hambre, del peligro constante? Sí, explicó, porque finalmente estábamos luchando. Ya no éramos víctimas, éramos guerreros. Operaciones de sabotaje. Los Vengadores se especializaron en sabotajes. Su objetivo favorito eran los trenes. Los trenes alemanes llevaban tropas al frente oriental, municiones, suministros. Cada tren destruido era una pequeña victoria. Vitka participó en docenas de operaciones. Se volvió experta en explosivos, en reconocimiento, en emboscadas. En una ocasión memorable, los Vengadores se infiltraron en Vilna,
la ciudad que habían amado, para destruir la planta eléctrica. Era otoño de 1943. Vitka lideró el equipo, 4 partisanos incluyendo a otra mujer llamada Chaya. Era una misión suicida. Tenían que penetrar en una ciudad ocupada, colocar explosivos en una instalación fuertemente vigilada y salir antes de que explotara. Pasaron 2 semanas planificando. Vitka hizo reconocimiento disfrazada de trabajadora polaca, memorizando las rutas de las patrullas, los cambios de guardia, los puntos débiles en la seguridad. Fabricaron bombas magnéticas especiales, pequeños explosivos que podían adherirse a los transformadores eléctricos. Los temporizadores les darían 4 horas para escapar. La noche del ataque, llegaron a las afueras de Vilna al anochecer. Se arrastraron por los bosques hasta las cercanías de la planta. Esperaron hasta la medianoche, cuando sabían que los guardias estarían más cansados. Vitka y Chaya se adelantaron primero. Llevaban las bombas escondidas bajo sus abrigos. Si los guardias las veían, pretenderían ser prostitutas buscando clientes entre los soldados alemanes. Una tapadera peligrosa, pero efectiva. Pero los guardias no las vieron. Se deslizaron entre las sombras hasta llegar a los transformadores. Con manos temblorosas pero precisas, Vitka colocó las bombas magnéticas. El metal frío se sentía como hielo contra sus dedos. Clic, 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 clic. 4 bombas en 4 transformadores diferentes. Activaron los temporizadores. 4 horas. Ahora, susurró Vitka. Corrieron, no caminaron, no se escabulleron, corrieron. Porque sabían que cuando esas bombas explotaran, los alemanes peinarían la zona. Llegaron al bosque justo cuando comenzaba a amanecer. Se escondieron en un refugio preparado de antemano, apenas respirando, esperando. Y entonces, ¡boom! La explosión fue tan fuerte que sacudió los árboles. Luego otra, y otra, y otra. 4 transformadores volados simultáneamente. Toda Vilna quedó sumida en la oscuridad. No solo la oscuridad de la noche, la oscuridad de no tener electricidad. Los hospitales alemanes, los cuarteles, las fábricas, todo se quedó sin energía. Los alemanes tardaron 3 días en reparar el daño. Durante esos 3 días, Vitka y Chaya se escondieron en el bosque, agotadas pero triunfantes. Cuando finalmente regresaron al campamento partisano, los recibieron como heroínas. Las mujeres lo hicieron de nuevo, bromeaba uno de los hombres. Pero no era broma, era la verdad. Pocas semanas después, volvieron a Vilna. Esta vez, el objetivo era el sistema de agua. La operación era aún más complicada. Los túneles del sistema de agua estaban bajo tierra, en las alcantarillas. Las mismas alcantarillas por las que Vitka había escapado del gueto. Esta vez fueron los hombres quienes lideraron. Vitka hizo guardia en la superficie mientras los partisanos bajaban a las cloacas con explosivos. Esperó horas en la oscuridad, escuchando cada sonido, lista para advertirles si se acercaban patrullas alemanas. Finalmente emergieron, cubiertos de inmundicia pero sonrientes. «Listo», dijeron. Esa noche, cuando los explosivos detonaron, toda la red de tuberías de agua de Vilna quedó inutilizable. Los alemanes no tenían agua corriente. Los soldados tenían que ir a buscar agua en cubos. Los hospitales no podían funcionar adecuadamente. El caos era total. Y de nuevo, los nazis no podían creer que partisanos hubieran logrado algo así. Pero no todo era sabotaje a infraestructura. También atacaban directamente a los alemanes. Una de las tácticas favoritas de Vitka era la emboscada en carretera. Elegían un tramo de camino, rodeado de bosque denso. Cavaban trincheras poco profundas en ambos lados del camino, cubiertas con ramas y hojas. Los partisanos se escondían allí con sus armas. Vitka
de nuevo usando su apariencia aria, se paraba en medio del camino fingiendo necesitar ayuda. Cuando un vehículo alemán se detenía, los partisanos abrían fuego desde ambos lados. Era brutal, era sangriento, pero era efectivo. En una de estas emboscadas, mataron a un oficial alemán de alto rango. Los documentos que llevaba contenían información valiosa sobre movimientos de tropas que los partisanos enviaron a los soviéticos. Vitka personalmente le quitó la pistola al oficial muerto, una hermosa Luger alemana. La llevó consigo el resto de la guerra. Años después, la donaría a un museo en Israel. Pero no todo era destrucción. Los Vengadores también rescataban judíos. Había familias judías escondidas en granjas de los alrededores. Algunas vivían en sótanos, en establos, en cualquier lugar donde campesinos compasivos o sobornables las ocultaran. Vitka organizaba misiones de rescate. Los partisanos llegaban de noche, sacaban a las familias de sus escondites y las llevaban al bosque. No era un paraíso en el bosque, pero al menos estaban con otros judíos. Al menos podían luchar. En total, los Vengadores rescataron 71 judíos de esta manera. Uno de ellos era un niño de solo 6 años. Sus padres habían sido asesinados. Había estado escondido en un granero durante meses, alimentado por una campesina polaca que arriesgaba su vida para salvarlo. Cuando Vitka lo encontró, estaba demacrado, apenas podía hablar. Pero cuando vio el bosque, cuando vio a otros judíos, sus ojos se iluminaron. Vitka lo cuidó como si fuera su propio hermano. Le daba su propia porción de comida. Le contaba historias para ayudarlo a dormir. El niño sobrevivió la guerra. Emigró a Israel. Se convirtió en ingeniero. Años después, buscó a Vitka para agradecerle por salvarle la vida. «No fui yo quien te salvó», le dijo Vitka. «Fue tu propia fuerza para sobrevivir». Pero el hombre sabía la verdad. Sin Vitka, habría muerto en ese granero. Pero no todas las misiones eran exitosas. Los partisanos sufrían bajas constantemente. En una emboscada que salió mal, 2 de los mejores amigos de Vitka fueron capturados por los alemanes. Fueron torturados durante días. Finalmente, los alemanes los llevaron a la plaza central de un pueblo y los colgaron públicamente como advertencia. Cuando Vitka se enteró, se encerró en su refugio y lloró durante horas. Pero al día siguiente, estaba de vuelta en acción, planificando la próxima operación. «No podemos darnos el lujo de detenernos a llorar», decía. «Lloraremos cuando ganemos la guerra. Ahora tenemos que luchar». Hubo momentos, sin embargo, en los que Vitka dudaba. Una noche, después de una emboscada particularmente sangrienta, se sentó sola mirando las estrellas. ¿Qué estaban logrando realmente? Sí, mataban a algunos alemanes. Sí, causaban caos. Pero no detenían el holocausto. No salvaban a los millones que morían en los campos de exterminio. ¿Valía la pena todo ese esfuerzo? Ava la encontró allí, perdida en sus pensamientos. «¿Qué pasa?», le preguntó suavemente. «A veces me pregunto si todo esto tiene sentido», admitió Vitka. «Somos tan pocos, ellos son tantos. ¿Realmente importa lo que hacemos?» Ava se sentó junto a ella. «Importa», dijo con firmeza. «Cada nazi que matamos es uno menos. Cada tren que volamos es menos suministros para matar judíos. Cada día que sobrevivimos es una victoria contra quienes quieren eliminarnos. Pero además», continuó, «esto no es solo por ganar la guerra, es por nuestra dignidad. Es por demostrar que no somos ovejas, que luchamos, que nos negamos a morir pasivamente». Vitka asintió lentamente. Tenía razón. Aunque murieran mañana, aunque no sobreviviera ninguno de ellos, habrían muerto luchando. Y eso significaba algo. Al final de los 9 meses, en el bosque de Rudninkai, las estadísticas de los Vengadores eran impresionantes.
212 soldados alemanes muertos, confirmados, 3 trenes militares destruidos, una planta eléctrica saboteada, un sistema de agua inutilizado, 71 judíos rescatados, docenas de colaboradores lituanos ejecutados, incontables toneladas de suministros destruidos. El costo había sido alto. 23 partisanos muertos en combate, 15 capturados y ejecutados, cientos de civiles asesinados en represalias. Pero para un grupo de 50 jóvenes judíos hambrientos y apenas armados, era extraordinario. Habían demostrado que la resistencia judía era posible. Habían demostrado que no irían como ovejas al matadero. Y habían demostrado que una joven de 20 años llamada Wittke Kempner podía ser tan letal como cualquier soldado profesional. Los alemanes estaban aterrorizados. Nunca habían esperado que los judíos lucharan así. Y eso, tal vez, era la mayor victoria de todas. Rachel y el segundo tren Wittke no era la única mujer partisana haciendo historia. En diciembre de 1942, otra joven llamada Rachel Markovich lideró una operación para volar otro tren alemán. Rachel era menuda, parecía aún más joven de lo que era, pero era feroz como un lobo. Logró colocar explosivos en las vías sin ser detectada. Cuando el tren explotó, mató a decenas de soldados alemanes. Los nazis ejecutaron a 60 campesinos de un pueblo cercano en represalia, acusándolos falsamente de ayudar a los partisanos. Esa era la realidad de la resistencia. Cada victoria tenía un precio. Cada ataque resultaba en represalias contra inocentes. ¿Valía la pena? Wittke creía que sí. Los alemanes nos estaban matando a todos de todas formas, diría más tarde. Al menos si luchábamos, moriríamos con dignidad. Y cada nazi que matábamos era uno menos que podía matar judíos. El amor en tiempos de guerra. En medio de toda la violencia y el horror, algo hermoso sucedió. Wittke y Ava se enamoraron. No era el romance de las películas. No había cenas a la luz de las velas ni paseos por la playa. Su amor nació en trincheras embarradas, en noches heladas compartiendo una manta, en momentos robados entre operaciones. Se enamoraron de la fortaleza del otro, de la determinación compartida, del entendimiento silencioso de que probablemente morirían pronto, pero que al menos morirían juntos. Años más tarde, cuando alguien le preguntó a Wittke por qué se había unido a la resistencia, ella respondió con humor oscuro: por el sexo. La gente se rió, pensando que era una broma, pero había verdad en ello. En medio de la muerte, el amor y el sexo eran afirmaciones de vida. Eran actos de rebelión contra un mundo que quería eliminarlos. Estadísticas del éxito. Durante los 9 meses que los Vengadores operaron desde el bosque de Rudnin-Kai, lograron resultados impresionantes. Mataron aproximadamente 212 soldados alemanes. Destruyeron 3 trenes militares. Volaron la planta eléctrica de Vilna. Sabotearon el sistema de agua de la ciudad. Rescataron 71 judíos que estaban escondidos en los alrededores. No eran números grandes comparados con los ejércitos masivos que luchaban en el frente oriental. Pero para un grupo de 50 jóvenes hambrientos y mal armados, era extraordinario. Y cada golpe que daban a los nazis era un recordatorio. Los judíos no se rendirían sin luchar. Acto quinto: la liberación y la venganza. El Ejército Rojo llega. En julio de 1944, el Ejército Rojo soviético finalmente llegó a Vilna. Los partisanos, incluyendo a los Vengadores, ayudaron en la liberación. Conocían la ciudad mejor que nadie. Guiaron a los soldados soviéticos a través de calles secundarias. Les mostraron dónde estaban las posiciones alemanas. Participaron en los combates finales. Cuando los alemanes finalmente se retiraron, Wittke entró en Vilna como libertadora. Pero la victoria tenía un sabor amargo. La ciudad que tanto había amado
estaba en ruinas. El gueto había sido quemado hasta los cimientos. Las sinagogas estaban destruidas. De los 80.000 judíos que habían vivido en Vilna antes de la guerra, quedaban solo unos pocos miles. Vitka buscó a su hermano pequeño, a sus abuelos, a los amigos de su juventud, todos muertos. Fue a Ponari, al bosque de la muerte. Vio las fosas gigantes donde habían sido asesinadas decenas de miles de personas. El olor a descomposición todavía impregnaba el aire. Se arrodilló al borde de una de las fosas y lloró. ¿Por qué había sobrevivido cuando tantos habían muerto? ¿Qué sentido tenía? Pero el llanto no duró mucho, porque Vitka y Abba tenían un plan, y era oscuro. Nakam. La venganza, Nakam, significa venganza en hebreo. Era el nombre del grupo secreto que Abba Kovner formó después de la liberación, compuesto por unos 50 expartisanos. Su objetivo era simple y aterrador: matar alemanes, muchos alemanes, millones si fuera posible. Ojo por ojo, decía Abba, 6 millones de judíos asesinados, 6 millones de alemanes deben morir. Tenían dos planes. Plan A: envenenar el suministro de agua de las principales ciudades alemanas. Múnich, Hamburgo, Berlín. Millones morirían. Plan B: envenenar el pan que se daba a los prisioneros de guerra nazis en los campos de prisioneros de guerra aliados. Vitka estaba totalmente a favor. Había visto demasiado. Había perdido demasiado. La idea de justicia legal, de juicios, le parecía inadecuada. Los nazis habían mostrado cero piedad. ¿Por qué deberían recibir piedad? El intento del pan envenenado. El plan A resultó imposible de ejecutar. Los sistemas de agua estaban demasiado protegidos, y los agentes de Nakam fueron descubiertos antes de poder actuar. Así que se centraron en el plan B. En abril de 1946, Vitka lideró una operación en Nuremberg. Había un campo de prisioneros de guerra allí, Stalag 13, que albergaba a miles de exmiembros de las SS. Estos no eran soldados regulares, eran las unidades de élite que habían ejecutado el Holocausto. El pan para el campo era horneado en una panadería local. Nakam logró infiltrar a alguien en la panadería. Durante una sola noche, Vitka y su equipo trabajaron febrilmente. Habían obtenido arsénico, lo mezclaron con agua y pintaron meticulosamente más de 3.000 hogazas de pan con el veneno. Tenía que hacerse perfectamente. Demasiado veneno y el pan cambiaría de color. Muy poco y no funcionaría. Trabajaron toda la noche, sabiendo que si los descubrían, los arrestarían. Cuando terminaron, escaparon de la ciudad. Las consecuencias. Según reportes de prensa de la época, cerca de 2.000 prisioneros alemanes se enfermaron gravemente después de comer el pan. Los reportes diferían sobre cuántos murieron. Algunos dijeron que ninguno. Otros dijeron docenas. La verdad probablemente estaba en el medio. Nakam había esperado más muertes, pero los aliados descubrieron el envenenamiento rápidamente y proporcionaron atención médica. Aún así, fue uno de los actos de venganza judía más grandes después de la guerra. Cuando los periódicos informaron sobre el incidente, hubo indignación en algunos sectores. ¿Cómo pueden los judíos, que sufrieron tanto, hacer algo así?, preguntaban los editoriales. Vitka nunca expresó remordimiento. Eran asesinos, dijo simplemente. Merecían morir. Debate moral. Incluso hoy, la operación de Nakam genera debate. ¿Estaba justificado intentar envenenar a miles de alemanes, incluso si eran ex-SS? ¿Es la venganza masiva una respuesta moral al genocidio? ¿Dónde está la línea entre justicia y venganza? Vitka nunca tuvo dudas. Para ella, que había visto a su familia asesinada, que había vivido en un gueto, que había luchado en el bosque, la respuesta era clara. Los nazis habían iniciado una guerra de exterminio total.
Los judíos tenían derecho a responder con la misma moneda, pero no todos estaban de acuerdo. Incluso algunos sobrevivientes del Holocausto criticaron a Nakam. Si nos convertimos en asesinos como ellos, argumentaban, ¿en qué nos diferenciamos? Era una pregunta que Vitka escucharía el resto de su vida. Acto 6. Una nueva vida. Bricha, rescatando sobrevivientes. Pero Nakam no era lo único que Vitka y Ava hacían. También participaban en Bricha, un movimiento clandestino que ayudaba a sobrevivientes del Holocausto a escapar de Europa y llegar a Palestina. Los británicos, que controlaban Palestina, habían impuesto cuotas estrictas de inmigración judía. No querían que demasiados judíos llegaran, temiendo que causara problemas con la población árabe. Pero después de todo lo que habían sufrido, los judíos europeos no iban a dejar que los británicos decidieran su destino. Vitka ayudó a organizar rutas secretas a través de Europa. Guió a grupos de sobrevivientes a través de montañas, bosques, fronteras vigiladas. Los embarcaron en barcos destartalados que navegaban clandestinamente hacia las costas de Palestina. Fue trabajo peligroso. Si los británicos los atrapaban, los enviaban a campos de detención en Chipre. Pero Vitka no se detuvo. Ayudó a cientos de judíos a alcanzar lo que esperaban sería un hogar seguro, matrimonio y nueva patria. En 1946, Vitka y Ava finalmente se casaron. No hubo una gran boda. No había familia que invitar. Todos estaban muertos. Fue una ceremonia simple, rodeados de algunos amigos sobrevivientes, pero significó todo. Después de años de vivir al borde de la muerte, finalmente podían planear un futuro. Ese mismo año llegaron a Palestina. Se establecieron en Kibbutz Ein HaHoresh, un asentamiento agrícola colectivo en el norte. El kibutz era un nuevo comienzo. Cultivaban la tierra, construían casas, plantaban árboles. Después de años de destrucción, finalmente estaban creando algo. Familia. En 1948, Vitka dio a luz a su primer hijo, Mikkel. Nació justo cuando Israel declaraba su independencia y era inmediatamente invadida por ejércitos árabes de todos lados. Ava fue llamado a luchar de nuevo. Esta vez, no como partisano en el bosque, sino como comandante en el ejército israelí. Vitka se quedó en el kibutz con su bebé, temiendo cada día que Ava no regresara. Pero sobrevivió, regresó, y tuvieron un segundo hijo. Vitka se dedicó a criar a sus hijos y a trabajar en el kibutz. También estudió psicología, eventualmente convirtiéndose en la psicóloga del kibutz. Era irónico, en cierto modo. La mujer que había volado trenes y envenenado pan ahora ayudaba a la gente a procesar trauma. Pero tal vez tenía sentido. Nadie entendía el trauma como Vitka, el peso del silencio. Durante décadas, Vitka no habló mucho sobre la guerra. No con sus hijos, no con sus amigos, apenas con nadie. Era demasiado doloroso, demasiado complicado. ¿Cómo explicarle a tu hijo que una vez llevaste explosivos bajo tu vestido? ¿Que mataste gente? ¿Que intentaste envenenar a miles? En Israel, además, había una actitud compleja hacia los sobrevivientes del Holocausto. Los primeros sionistas habían creado el mito del nuevo judío, fuerte, bronceado, agricultor o soldado, nada como los judíos de Europa que habían sido como ovejas al matadero. Los sobrevivientes a menudo enfrentaban preguntas crueles. ¿Por qué no lucharon? ¿Cómo sobrevivieron cuando otros murieron? Era injusto e ignorante, pero era la realidad. Vitka, que sí había luchado, que había sido una guerrera, mantenía su historia en silencio de todos modos. Vivía una vida tranquila en el kibutz. Era conocida como una mujer amable, una buena psicóloga, una madre dedicada. Pocos sabían la verdad sobre lo que había hecho. Ava y la poesía Ava, en contraste, se convirtió en una figura pública. Escribió poesía.
hermosa, desgarradora poesía sobre el Holocausto, sobre la resistencia, sobre la pérdida. Se convirtió en uno de los poetas más celebrados de Israel. Ganó premios, dio conferencias, fue invitado a hablar en todo el mundo. En 1961, testificó en el juicio de Adolf Eichmann, el arquitecto del Holocausto. Leyó su manifiesto original: "No iremos como ovejas al matadero", ante la corte. Fue un momento poderoso. Millones lo vieron en televisión. Pero incluso entonces, Vitka permaneció en las sombras. Las mujeres a menudo lo hacían. Habían luchado tan duramente como los hombres, pero eran los hombres quienes contaban las historias, quienes recibían los honores. Vitka no parecía importarle, o tal vez sí le importaba, pero había aprendido hacía mucho tiempo a no quejarse. El reconocimiento tardío. Solo después de la muerte de Abba en 1987, la gente comenzó a prestar atención a Vitka. Los historiadores que investigaban la resistencia judía empezaron a hacer preguntas. ¿Quién era esta mujer que aparecía en todas las fotografías junto a Abba? ¿Qué papel había jugado realmente? Cuando comenzaron a investigar, quedaron asombrados. Vitka no había sido solo la esposa de Abba. Había sido una líder por derecho propio. Había volado el primer tren. Había liderado operaciones de sabotaje. Había sido una de las comandantes de los Vengadores. En 1944, el gobierno soviético le había otorgado la Orden de la Bandera Roja, uno de los honores militares más altos, por su valor. ¿Cómo había permanecido oculta una historia así durante tanto tiempo? Las entrevistas finales. En sus últimos años, Vitka finalmente comenzó a compartir su historia. Dio entrevistas a historiadores, a documentalistas, a educadores. Su voz era suave pero firme. No dramatizaba, no se jactaba. Simplemente contaba lo que había sucedido, como si estuviera describiendo el clima. Hicimos lo que teníamos que hacer, decía. No fuimos héroes. Solo éramos gente que se negaba a morir sin luchar. Pero para quienes la escuchaban, era claro que había sido algo más que eso. Había sido extraordinaria. Reflexiones sobre la vida. Cuando le preguntaron si se arrepentía de algo, Vitka lo pensó cuidadosamente. «Me arrepiento de que tanta gente muriera», dijo finalmente. «Me arrepiento de que no pudiéramos salvar a más. Me arrepiento de toda la belleza que fue destruida. Pero me arrepiento de haber luchado, de haber matado nazis. No, ni por un segundo». Alguien le preguntó cómo había logrado seguir adelante después de todo el horror que había visto. «Viví la vida plenamente, activamente, sin arrastrar resentimientos y ofensas detrás de mí», respondió. «No soy una sobreviviente, soy fuerte. Hay una diferencia». Era típico de Vitka. Se negaba a ser definida por el trauma. Sí, había sufrido. Sí, había perdido casi todo. Pero no se veía a sí misma como una víctima. Se veía como una luchadora. El final Vitka Kemner murió el 15 de febrero de 2012 en su casa en Israel. Tenía 91 años. Había vivido una vida larga y completa. Había visto a Israel crecer de un sueño imposible a una nación próspera. Había criado hijos, que criaron nietos, que criaron bisnietos. La niña que una vez llevó explosivos bajo su vestido se había convertido en bisabuela. Cuando murió, los periódicos finalmente contaron su historia. «Partisana judía que volaron un tren nazi muere a los 91», decían los titulares. Pero para quienes la conocieron en el kibutz, siguió siendo simplemente Vitka, la psicóloga amable, la mujer tranquila con la sonrisa suave. Nunca buscó fama, nunca buscó reconocimiento, pero su legado perdura. Epílogo. La canción. Hay una canción que se canta en Israel hasta el día de hoy. Se llama Still, die Nacht ist ausgesternt. La noche estrellada está en silencio. Fue escrita en 1943 por Hirsch Glick,
un poeta del gueto de Vilna. La escribió para celebrar el ataque de Vitka al tren alemán, para honrar su coraje, para dar esperanza a los judíos atrapados en los guetos de que la resistencia era posible. La melodía es hermosa y melancólica. Las palabras hablan de la noche silenciosa, de las estrellas, de un héroe solitario que lucha contra la oscuridad. Glick nunca sobrevivió para ver el final de la guerra. Fue asesinado por los nazis en 1944, pero su canción sobrevivió, y cada vez que se canta, la gente recuerda a Vitka, la fotógrafa que se convirtió en guerrera, la joven que llevó explosivos bajo su vestido, la mujer que se negó a ir como una oveja al matadero. El mensaje, la historia de Vitka Kemner, nos deja con preguntas difíciles. ¿Qué harías si todo lo que amas fuera destruido? ¿Lucharías sabiendo que probablemente morirías? ¿Buscarías venganza contra quienes te hicieron daño? ¿Dónde está la línea entre justicia y venganza? No hay respuestas fáciles, pero lo que es claro es esto. Vitka Kemner, una joven de 20 años que amaba la fotografía y la luz, encontró dentro de sí misma un coraje extraordinario cuando se enfrentó a la oscuridad más profunda. No aceptó el papel de víctima. Se negó a rendirse. Luchó con cada gramo de fuerza que tenía. Y aunque no pudo salvar a su familia, aunque no pudo evitar el holocausto, sí logró algo importante. Demostró que incluso en los momentos más oscuros, cuando el mal parece invencible, un individuo puede resistir, puede luchar, puede hacer la diferencia. Vitka llevó 25 kilogramos de explosivos bajo su vestido y voló un tren lleno de nazis matando a más de 200 soldados enemigos en una sola noche. Era solo una chica de 20 años, pero cambió la historia y demostró que la resistencia es posible. Palabras finales. En una de sus últimas entrevistas, le preguntaron a Vitka qué quería que la gente recordara de ella. Sonrió, esa sonrisa suave que había perfeccionado a lo largo de décadas, y dijo, «No me recuerden a mí, recuerden a todos los que murieron, recuerden a los que no pudieron luchar, recuerden lo que sucede cuando el odio se desata sin control. Y si van a recordarme, recuerden esto, nunca se rindan, nunca vayan como ovejas al matadero, luchen, siempre luchen». Luego, después de una pausa, añadió con un destello en los ojos, «Y si pueden, hagan explotar algunos trenes nazis en el camino». Esa era Vitka Kemner, guerrera, madre, sobreviviente, vengadora, psicóloga, fotógrafa de luz en tiempos de oscuridad, una mujer extraordinaria que se negó a ser ordinaria, una heroína que nunca quiso ser llamada heroína, una leyenda que vivió como una mujer común. Que su memoria sea una bendición y que su ejemplo nos inspire a nunca rendirnos ante la injusticia. Su historia nos recuerda que nunca debemos rendirnos, que siempre debemos luchar, que incluso una chica con una cámara puede convertirse en la guerrera que el mundo necesita. Vitka Kemner, fotógrafa, partisana, madre, psicóloga, leyenda. Una mujer extraordinaria que vivió una vida extraordinaria y nos enseñó que el coraje no conoce límites cuando se lucha por la libertad y la dignidad humana. Ella demostró que el verdadero coraje nace en los corazones de quienes se niegan a aceptar la injusticia. Su valentía inspira a millones. Su historia es eterna. Vitka Kemner demostró que incluso en la noche más oscura, una sola luz puede iluminar él.